Muy buenas, amables televidentes. El conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Cuento con la agradable presencia de, bueno, tú eres abogada asociada a la Fundación Institucionalidad y Justicia. Ha venido coordinando desde años todo desde lo los tiempos de su fundación. Así es. Y sobre todo el área que tiene que ver con el derecho empresarial, el área de la competencia, sobre todo de la que es leal. Yo recuerdo que cuando tú hablabas y comenzabas con esos temas aquí, ninguno de nosotros te entendíamos. Pero parece que se ha puesto de moda el derecho a la leal y real competencia. ¿De qué es de lo que se trata, Angélica? Bueno, te cuento. Lo que hace 20 años, cuando junto al doctor Luis Heredia empezamos a hablar de estos temas en los famosos cursos de derecho empresarial, a la fecha ya el derecho de la competencia es un derecho fundamental consagrado en la Constitución Dominicana de 2010. Es decir, que tenemos que sentirnos a gusto con la evolución que ha tenido una disciplina que viene del derecho anglosajón, no es de la tradición romano-germánica, pero que lamentablemente en República Dominicana su aparición y su integración al sistema normativo ha sido un poco dilatada. Hay que hablar en esos términos porque si comparamos con lo que está pasando en la región, en los últimos 20 años en países como el Perú, en México, en Argentina, incluso los de economías medianas como los de Centroamérica, ya tienen pues un sistema mucho más fortalecido, cuando nosotros apenas tenemos la consagración constitucional, una ley que está aprobada hace ya 7 años, pero que no entra en implementación, y un órgano regulador. ¿Por qué ha dado tanto trabajo implementar a plenitud una legislación? Bueno, el hecho de que hayamos firmado, por ejemplo, el ERE-CAFTA con los Estados Unidos, eso no deja de ser una obligación para que nosotros estemos implementando una norma de esa naturaleza. ¿Es así? Sí. Bueno, al principio, cuando se inició a hablar del tema, hoy no digo se inició, cuando retomamos un tema que lo cierto es que aunque tenemos una constitución que desde el siglo XIX prohíbe los monopolios, era una disposición que se había quedado olvidada en nuestra Carta Magna, fruto de accidentes históricos como la tiranía, como salir de la tiranía para ensayar una democracia en base a la sustitución de importación, es decir, que el tema realmente de abrir a una política de competencia no era ni siquiera prioritario. Pero desde el momento en que la República Dominicana, desde los años 90, se convierte en un Estado miembro de la Organización Mundial de Comercio, es decir, abre su política comercial, es necesario replantearse el tema de tener una política y por ende una legislación de competencia. ¿Por qué? Porque nuestras luchas constitucionales, por la razón por la que surgieron todos los estados que hoy son las naciones latinoamericanas, incluye, por supuesto, la lucha por la libre empresa, es la lucha de salir del monopolio, ya sea colonial o el monopolio estatal, para que el mercantilismo pudiera pues progresar. De hecho, de eso se trató en buena medida la lucha constitucional. Pero tan pronto surgió el avance, sobre todo por la revolución industrial, eso ya tenía una dimensión posterior, y es la organización de los mercados para que todos pudieran tener todos los empresarios o industriales pudieran tener una participación. ¿Y por qué el Estado tiene que interesarse en eso? Tiene que interesarse porque es un beneficio, un bienestar que va hacia el ciudadano. No solamente es un derecho fundamental. Es un derecho fundamental, no solamente porque está en el artículo 50 de la Constitución, el binomio libre empresa, libre competencia, sino desde que antes, especialmente la Suprema Corte de Justicia, actuando como Tribunal de Garantía Constitucional, ya la había integrado al bloque constitucional. Ahora, cuando uno habla de derecho de la competencia, me gustaría saber ¿cuáles son los principios? Y me explico. Claro. Tú dices que es, por ejemplo, un derecho fundamental. Cuando hablamos de derechos fundamentales, bueno, aparece el debido proceso, en fin, una serie de componentes que, para que real efectivamente podamos lograr que sea un derecho fundamental, tenemos que tener en cuenta. ¿Qué hay que tener en cuenta, por ejemplo, en toda esta frecuencia para que en la realidad sea fundamental? Te explico. El artículo 50 es un binomio, tiene la libre empresa y tiene la libre competencia. La libre empresa es la dimensión activa, todo lo que podemos hacer, el derecho a hacer, la facultad de comercializar, de producir, de tener labores incluso
de innovación tecnológica o comercial, pero también tiene una dimensión, esa es la parte, la dimensión positiva de ese derecho a garantía, pero hay también una dimensión pasiva, es decir, una restricción que es la excepción a la regla. La libre empresa es todo cuanto el empresario puede hacer siempre que cumpla con las leyes básicas, ya sean fiscales, de medio ambiente, al consumidor, pero aparte de esas obligaciones legales, la capacidad empresarial es tan libre como la imaginación del empresario o la capacidad financiera, etcétera. Pero entonces está esta dimensión pasiva, que es limitativa, que son las cosas que, gracias a que la jurisprudencia ha entendido a partir de la teoría económica, no son positivas, no se traducen en beneficio hacia la sociedad, y esas son las llamadas prácticas anticompetitivas. Entonces, las leyes de competencia, que son las leyes adjetivas a la dimensión pasiva del binomio, señala cuáles son esas. Básicamente son 3 categorías: los llamados acuerdos prohibidos, los actos de abuso de posición dominante y los actos de competencia desleal. ¿De qué es de lo que se trata cada uno de ellos? Muy bien. Los acuerdos prohibidos, en síntesis, en el artículo 5 de la ley 4208, están descritos, son unos 5, pero en síntesis, lo que cada una de esas modalidades evita es que haya acuerdos de fijación de precios o acuerdos colusivos que le permitan a los empresarios, por eso se llama acuerdo, o sea, se supone que hay 2 o más empresas en esa situación, en ese presupuesto, se pongan de acuerdo en fijar, por ejemplo, el precio, que es la más clásica, en un sobreprecio que esté por debajo del costo y por ende pues robe bienestar a los consumidores. Cada una de las modalidades de los acuerdos que están ahí son variables de lo mismo, aplicadas a licitaciones, con carácter colusoria, que tiene mucha relación con la ley de contratación pública. Un tema que en otros países, en España, en México, otro mundo, se está trabajando intensamente, y que nosotros tenemos que lograr que en algún momento la Dirección General de Obras y Contratación y Procompetencias pues colabore en la misma manera que lo hacen otras instituciones homólogas en otros países. También se da el caso de reparto de mercado. Ese es muy fácil de comprender, donde cada quien hace monopolios regionales. Tú te quedas con el Cibao, yo me quedo con el Este, y es una repartición geográfica o a través de mercado para crear, ¿qué? Pequeños monopolios. Claro. Ese es en el caso de los acuerdos. En el caso del abuso de posición dominante, es cuando una empresa, por su participación en el mercado, por su poder de mercado, pues es la más importante, es la líder, para hacerlo explicable en términos llanos. Eso por supuesto no es ilegal, pero sí utiliza esa posición para acudir a prácticas ya que distorsionan la posibilidad de que los otros competidores puedan también competir en el mercado, pues son consideradas prohibidas. Y los actos de competencia desleal, que es una herencia de la responsabilidad civil, sobre todo vino del mundo de la propiedad intelectual, pero se hizo general, son los actos donde aparece el engaño, la publicidad engañosa, la comparación indebida, el no cumplimiento de las obligaciones legales, sobre todo se ve mucho en materia fiscal, que generan una oportunidad que por supuesto es desleal. Ahora, uno que ha venido trabajando en todos estos procesos de reforma, muchas veces, sobre todo desde la Constitución, muchas veces uno siente el temor de que una serie de principios en las leyes que aprobamos no lo podamos garantizar, digámoslo así. Entiendo. Y entonces todo esto termina siendo un conjunto de elementos técnicos, pero sin ningún tipo de dimensión social. ¿Ha pasado eso con todo lo que tiene que ver con la competencia? Qué buena pregunta. La ley de competencia surgió en un accidente muy largo, un trayecto casi de 20 años, hasta que finalmente en 2008 se hizo ley. Pero lo cierto es que, a diferencia, por ejemplo, de la reforma al marco institucional de las telecomunicaciones, que fue un modelo de reforma, donde por 2 años hubo una discusión, un debate organizado por el Estado Dominicano, las prestadoras, y abierto, la Organización Mundial la Unión Internacional de Telecomunicaciones, para crear todo un complejo, no solamente la ley, sino documentos que fundamentaban su creación, todo un modelo político de política pública.
No se puede decir eso honestamente de la 4208. Sin embargo, todavía hay una oportunidad muy válida de que el órgano regulador, es decir, la Comisión Nacional de Competencia, Procompetencia, oriente a través de lineamientos, de guías y por supuesto de reglamentación y ulteriormente de decisiones, cuál es la política de competencia de República Dominicana, por ejemplo. ¿Cuál es la política? Si te tendría que explicar en un minuto, la política de competencia de los Estados Unidos es, bueno, en Estados Unidos la justicia, porque es un sistema bastante, claro. Bastante, como es allá, en el common law, se centra en buscar que haya ganancias de eficiencia en las transacciones comerciales. Si ellos comprueban, muy influenciada por la Escuela de Chicago, que hay ganancias de eficiencia, ellos permiten las transacciones. Ahora, si encuentra que por el contrario, el poder de mercado, el poder monopólico, realmente tiene un principio de un indicio de irrazonabilidad, pues entonces la castigan, la suprimen o no la admiten. En el caso europeo, el mexicano, que me toca más cerca porque estoy residiendo ahora en México, la política tiene una exigencia, diríamos, adicional. Tiene que haber ganancia en eficiencia. O sea, las empresas tienen que demostrar, y hay métrica para eso, que hay ganancia en eficiencia en las transacciones que quiere que el Estado le permita hacer. Sin embargo, tanto en Europa como en México, la autoridad, y cuando digo la autoridad administrativa y la judicial, tiene, o mejor dicho, el empresario tiene que demostrar que hay un beneficio hacia la sociedad, es decir, que haya un bienestar en provecho del consumidor para que quede justificada, para que no sea condenado por abuso o por competencia desleal o por colusión. Es decir, tiene que demostrar, tiene que tener una prueba que llegue, una exigencia política regulatoria, donde diga, no, yo estoy haciendo, por ejemplo, este acuerdo conjunto, porque estoy innovando y quizá el precio va a ser en principio superior, pero en términos de innovación le voy a dar un valor a la sociedad mucho mayor. Entonces el acento de cada estado es diferente. Y en el caso de una pequeña economía como la dominicana, yo entiendo que el acento de una política de competencia tiene, por supuesto, que proteger al consumidor, claro, pero también tiene que proteger al pequeño empresario. Claro, claro. Ahora, te tengo que aprovechar al máximo, sobre todo porque ya tú no vives aquí, de manera transitoria, temporal. Pero un tanto como para que los amigos televidentes entiendan de qué es de lo que se trata y no se me confundan. Y quiero que tú me expliques dónde confluyen y dónde se separan. Okay. Estamos hablando de competencia. Pero también existe competitividad y también existe protección al consumidor. Muy bien. Tradúceme esta trilogía en honor a la verdad, que muchas veces confunde a muchos de los abogados. Claro, y es una confusión admisible porque son temas que cuando tú y yo íbamos a la universidad no los vieron nunca. No, nosotros estábamos en civil, romano y ese tipo de cosas. Pues fíjate, para sacar primero la de competitividad. Las leyes de competitividad han existido, fueron muy populares en los años 70, en la época de la sustitución de importación. Y ahora hay una nueva generación de leyes como la ley que crea el organismo de competitividad dominicano. Y aunque tiene sus defensores y sus detractores, recuerdo cuando esa ley se discutía, yo me encontraba trabajando con don Miguel Coco allá en la Dirección General de Aduanas. Que en paz descanse. Que en paz descanse. Y los que técnicos, por cierto, su libro, que lo está trabajando doña Minerva, una de las mujeres más encantadoras del mundo. Ella. Una cosa impresionante, se pone a publicar el 20 de mayo. Hay un testimonio mío en esa obra. Y uno mío también. Ay, qué bien. Qué bien, qué bien. Don Miguel se merece eso y más. Definitivamente. Pues recuerdo que en esa época había, sobre todo en las instituciones recaudadoras, como la aduana, donde yo trabajaba en esos momentos, pues los técnicos aduaneros eran un poco escépticos con que volviéramos a traer una ley de incentivo en esta generación, porque en la medida en que se crean incentivos, pues el fisco deja de percibir ingresos. Pero había sus defensores. Los defensores, que finalmente primaron porque la ley fue aprobada, decían es que los otros países de la región, con los cuales la República Dominicana compite, tienen leyes de ese tipo. Claro, mal haríamos en no tenerla. Pero esa ley es una ley de incentivo, de apoyo a la industria.
Mientras que la ley de defensa a la competencia es una ley represiva. Es una ley que en otros países tiene entre sus sanciones la prisión. Ay, Dios mío. En el caso de México, en el caso de Estados Unidos, es así. Claro que tiene el régimen sancionador tiene diferentes niveles y el último es la prisión, pero hay una política, son de las cosas que podríamos considerar para República Dominicana, también tiene un mecanismo de remedio precisamente para lograr lo que se supone que haga la ley, que es ese bienestar del consumidor que anda perdido en el poder monopólico, porque el monopolio, la teoría económica y la jurisprudencia, pues lo persiguen. No es porque no queremos que las personas acumulen riqueza, no solo se trata de eso, es también importante claro que sí. para la sociedad, sino porque está comprobado ya a nivel de personas que han ganado premios Nobel, de que en la medida en que hay poder monopólico, hay bienestar claro. que puede perder, por supuesto, la sociedad. Y en el caso de protección al consumidor, que ya sí es una conquista que pues ya tenemos alcanzada y que ha ayudado mucho a que la cultura de la sociedad, de los ciudadanos, se torne un poquito más exigente con los derechos que van y afectan a su bolsillo. Sobre todo para desmontar una serie de mafias que andaban por ahí. Claro. El sistema de protección al consumidor, que en otros países están administrados por una misma institución que las que se encargan de competencia, en el caso de Perú y de España, pues en el caso de protección al consumidor, como la ley bien lo describe, tienen garantías específicas, van a ver la seguridad, la salud, o sea, prescripciones específicas de protección que esa ley, de manera yo diría más micro, trabaja para proteger los derechos de los consumidores. Te voy a hacer la pregunta al revés ahora. ¿Qué relación hay entre el derecho de la competencia con el derecho de la libre empresa? Ok, muy bien. Como decía al principio, están en un mismo artículo en la Constitución, y los constitucionalistas incluso se refieren a la libre competencia como una consecuencia de la libre empresa. El Consejo de Estado francés tiene una jurisprudencia que para mí es la que explica de manera exquisita la relación entre esos dos derechos, y donde establece que la libre empresa es esa conquista de salir del mundo del antiguo régimen al mundo constitucional, y que permite a todo empresario público, privado, extranjero, ya en estos tiempos, ¿verdad?, que protegemos a la inversión extranjera, como al nacional, al micro, como al gran empresario, a ejercer sus derechos y a garantizarle que pueda lograrlo, es decir, que tenga derecho de goce, de instalación, de aviamiento, le dicen los alemanes, es decir, una serie de características propias y por la que las instituciones, por ejemplo, de las zonas empresariales en nuestro país y en otros, luchan y defienden y exigen que sus garantías. Eso sigue siendo un derecho fundamental de importancia. Pero en el mundo ya de mercado, en la medida en que los mercados se hacen complejos, los problemas surgen entre las mismas empresas, ya no entre... El derecho a la libre empresa yo siempre lo veo como una relación entre el empresario con el Estado. Pero el derecho a la libre competencia es una situación jurídica entre dos empresarios, donde uno puede levantar barreras en contra del otro, donde uno puede ejercer actos desleales en detrimento del otro, y el sistema jurídico protege la libre competencia porque está demostrado que en la medida en que haya multiplicidad de actores, pues la sociedad percibe mejores oportunidades de oferta. Yo te hacía la pregunta porque tú sabes que nosotros, este es un país muy especial, en donde muchas veces teorías que se le imponen al mundo aquí no funcionan. Es un país interesantísimo, en donde desde el Estado se propician muchas cosas, esa es la verdad. Te hacía la pregunta sobre todo por lo de la libre empresa y ver cómo lo conectamos con lo de la competencia, el derecho a la competencia. Y me explico. Y la pregunta es, ¿cómo ha venido evolucionando el Estado en todo esto? ¿Por qué? Por ejemplo, el tema de la electricidad, en donde el sector privado
no solamente regulado por el Estado, sino también que compite con él. Ujú. Y así tú te encuentras con una serie de distorsiones que llevan al centro de la reflexión a cualquiera, sobre todo en un país en donde el modelo político se fundamenta sobre la base del clientelismo. En donde, por ejemplo, negocios como el eléctrico, que son rentables en el mundo entero, aquí no lo es. ¿Cómo tú me puedes explicar esta lógica del Estado Dominicano? Oye, que le cuesta mucho trabajo, sobre todo entenderla a quienes desde el extranjero vienen a hacer una inversión. Muy bien. El Estado Dominicano tiene una función económica, está no solamente descrita en la Constitución, sino recientemente interpretada en fallos muy interesantes del Tribunal Constitucional. Claro. Bueno, recientemente organizamos con el auspicio de Ficus Claro. un diplomado sobre derecho a la competencia, donde participamos un grupo de colegas y tratamos estos temas e hicimos un conjunto de recomendaciones que esperamos puedan hacerse públicas como un aporte para el Estado, específicamente para la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Los sectores regulados, como el que menciona, el sector energía, necesariamente tienen que diseñar una política regulatoria de su sector que tome en cuenta la política de competencia, porque está el diseño constitucional nuestro en el capítulo de la Constitución Económica así lo señala. Claro. Hay una serie de parámetros y la promoción a la libre competencia es uno de ellos. De modo que, por ejemplo, mencioné recientemente la experiencia del caso de la reforma en telecomunicaciones. En mi criterio, la única institución del Estado dominicano que tiene una política de competencia ¿Es el Indotel? Es el Indotel. Eso es una realidad. Y eso parte de un diseño. Y ha sido sumamente exitoso. Sí, sin quitarle sus méritos a los que han participado como funcionarios en las diferentes administraciones, que también son el ADN de esa institución. Claro. El diseño institucional del Indotel, su aviamiento presupuestal y todo está diseñado para proteger la política de competencia del sector de telecomunicaciones. Pues eso mismo ocurriría en el sector, debe ocurrir en el sector energético, debe ocurrir en el sector de intermediación financiera, aun cuando en esos casos hay una suprarregulador, que en este caso es la Junta Monetaria. En otros países hay una experiencia muy rica que en el marco del diplomado pues tratamos de cómo en otros países ese diseño se organiza. En el diseño de la Ley Dominicana de Competencia se propone que los órganos especializados mantengan la política de competencia, pero que haya un mecanismo de consulta que permite a Procompetencia hacer un dictamen. Todas esas atribuciones, lamentablemente, Procompetencia no la ha podido ejercer porque la ley no ha entrado en vigencia, en vista de que, aunque hay una discusión bastante interesante sobre hasta qué punto una ley que ya está dictada y lo que le falta es un funcionario administrativo, está o no en vigencia, no podemos hacer una interpretación al absurdo de esa transitoriedad. Pero lo cierto es que hay una agenda regulatoria que en opinión de los que participamos como exponentes en el diplomado entendemos que debe el Procompetencia en algún momento publicar, como hacen otras instituciones y como hacen sus homólogas en otros países. Este año vamos a trabajar, por ejemplo, con en coordinación, por ejemplo, con API para ver cómo en materia de propiedad industrial hay posible oportunidad de reglamentación o en el sector energético para evitar que se levanten barreras artificiales a la libre competencia. Porque volvemos al punto, por eso es que el derecho a la competencia es tan importante. En el sector energético todos los empresarios son consumidores de los servicios de energía, lo mismo que los ciudadanos lo somos también. Entonces, en esos servicios transversales, por eso que el derecho a la competencia siempre surge en áreas transversales. En Estados Unidos surgió en los ferrocarriles, en Europa surgió con los medicamentos, aquí con las telecomunicaciones, pero la energía es un importante insumo donde la correcta participación de los diferentes operadores para que al final del día el flujo sea en provecho de los consumidores, ya sea
industriales o domiciliarios, pues podamos recibir el beneficio. ¿Por qué no se han hecho públicas esas observaciones todavía, las que se hicieron en el marco del diplomado? Porque yo la conozco y la verdad es que van a venir, o fue el producto, o terminar haciendo una gran contribución de ese diplomado, nada, todo lo que tiene que ver con el tema. O sea, ¿qué se está esperando como para hacer públicas esas recomendaciones? Nosotros, cada quien, participamos, no lo puedo mencionar a todos, pero personas del calibre de Mirna Miama, Joel Exarjacos, que viene manejando ese tema durante décadas. Sí, Mónica Infante, excelente, jóvenes profesionales que tuve el honor de ser su primera maestra en estos temas, pero que estudiaron en España, en Inglaterra, estos temas, y vienen y ahora son parte del debate, porque este es un tema de debate, de diálogo permanente. Pues hicimos este conjunto de recomendaciones que queremos sean adoptadas por la propia Finjus como un aporte institucional hacia el Estado Dominicano, porque no son solamente recomendaciones para Procompetencia, sino recomendaciones para el presidente de la República. Definitivamente que sí. Porque lo cierto es que nos pasa en República Dominicana, y lo hablaba en otro programa de televisión cuando me preguntan sobre este tema. Qué bueno que los dominicanos nos hemos articulado en expresar nuestras opiniones en materia de protección al consumidor, en materia de salario, en materia de regulación migratoria, en fin, todos esos temas que normalmente ocupan el debate. Y ahora que hay redes sociales, pues todos participamos del debate. Sí. Eso está muy bien. Pero por una ausencia de difusión, el tema de competencia no ha sido bien entendido, es un poco la cenicienta, y no hemos logrado demostrarle a la sociedad que también es un tema de importancia. ¿Qué hace, por ejemplo, la COFESE, que es la homóloga de Procompetencia en México? Te cuento. Entrena periodistas, hacen cursos especializados para periodistas, para que ellos puedan entender y comunicar la importancia de la temática. Hacen cursos a nivel universitario, donde participan estudiantes de economía, de derecho y de ciencias políticas, porque este es un tema de política pública. Yo participo en uno de esos programas, es gratuito. O sea, no se trata de crear técnicos que solo ellos sepan, sino que mientras más personas dentro de la sociedad conozcan y entiendan los beneficios del tema, pues mejor. Pero además, por ejemplo, tienen un concurso a nivel de estudiantes de pregrado, quien haga la mejor tesis en materia ya sea de economía o de derecho, en materia de competencia, pues la autoridad se lo publica. Y hay muchas fórmulas que a mi modo de ver, Procompetencia, que tiene enfrente a una persona que respeto mucho, a la licenciada Michelle Cohen, que ha mostrado... Que también trabajó aquí en la fundación. Sí, y viene, o sea, hacía este programa de televisión, era ella. Sí, así mismo. Yo celebro que haya venido y participado en este programa, y creo que es una persona con el perfil adecuado para hacer esa labor de abogacía que es tan importante como la que algún momento tendrá que hacer ya de carácter sancionador. Claro. Porque hay otra cosa, Servetulio, muchas de las barreras al mercado no están, tienen su origen, mejor dicho, en actos administrativos, en contratos del Estado. No voy a mencionar porque no vamos a hacer ya esto un tema casuístico de casos que incluso están en la palestra, donde esquemas monopolísticos tienen su origen en actos administrativos, leyes, decretos y en muchos casos en contratos suscritos por el Estado Dominicano. No, definitivamente. El contenido de derecho público de todo esto, no hay duda de que es impactante. Ahora, es verdad que vamos caminando, aunque sea de manera lenta, pero vamos caminando. Se hicieron esas observaciones que se darán a conocer en los próximos días como parte de lo que fue o entienden un grupo de expertos en la materia, puede contribuir a fortalecer todo esto. Pero tú sabes que yo tengo una visión convencionalista del derecho, quizás por mi visión internacionalista del mismo. Y vuelvo a los acuerdos, al DERECAFTA, OMC, en fin, son tantos. ¿Cómo vienen complementando la ley de competencia? O sea, ¿están contribuyendo un tanto como para que esta cosa se pueda... Digamos cronológicamente. En el caso
del acuerdo de la Organización Mundial del Comercio, o sea, la acta final del GATT, como resultado de ese acuerdo que fue suscrito y ratificado por la República Dominicana en el año 95 como Estado miembro, es que surge la reforma del sector de telecomunicaciones, es que surge la 2200 de propiedad industrial, que tienen capítulos sobre competencia leal. Siempre es muy importante recordar, sobre todo porque nuestra justicia, el Poder Judicial Dominicano, han tenido un rol de santo escéptico con el derecho de la competencia. Sin embargo, hay leyes vigentes en la República Dominicana que disponen derechos y garantías en materia de competencia. Mencioné esas dos. Esa primera oleada vino porque en los capítulos de la TIC y del Acuerdo General de Servicios, específicamente en el caso de telecomunicaciones, tienen previsiones sobre competencia. Pero todavía en esos años, a pesar de que el presidente Leonel Fernández fue en su administración donde por primera vez se empezó a hablar de un proyecto de ley de competencia, que en esa época era el Código de Ordenamiento del Mercado, porque estaban todas, la de consumidor y propiedad intelectual, aunque hubo esa iniciativa, que es importante recordarla. De hecho, la funcionaria administrativa que estaba enfrente de ese proyecto era la doctora Margarita Cedeño, para entonces su consultora jurídica de la presidencia. Pero todavía, y hay que decirlo, y lo digo con toda responsabilidad, el sector empresarial dominicano estaba opuesto. Y no lo digo de todos, pero los más altos representantes, había una resistencia muy alta, que fue venciéndose, es justo decirlo, sobre todo cuando en ANGE, que había una mentalidad más fresca, fue tratándose el tema, manejándose y abriéndose a la posibilidad y a ver las ventajas del tema. Ahora, cuando se firma el TERE-CAFTA, la situación cambió, fue como un giro cinematográfico, porque la realidad se veía de manera distinta. Ya los grandes venían de fuera, sí, los que podían abusar de la posición dominante se veían que venían las grandes inversiones extranjeras. Entonces de repente se le empezó a tomar cariño a la posibilidad de tener una legislación, y en ese momento eran los años de la administración del presidente Mejía. Doña Sonia Guzmán tuvo un liderazgo muy importante en llevar esa ley al Congreso, que fue votada por ley ya en 2008. Qué bien. Vamos a hacer una pausa. Muy bien. Y de inmediato volvemos con este interesantísimo programa. Tú mencionabas los tribunales. Sí. Y tú sabes que existen las denominadas tendencias en materia de jurisprudencia, sobre todo en los casos relevantes. ¿Cuáles son las tendencias? Hasta ahora, si uno compara con otros órganos judiciales de la región, por ejemplo, para decírtelo de una manera ha sido directa, tímido el Poder Judicial. Si uno abre el buscador de... ¿Y no será que todos estos temas no son parte del contenido académico de la Escuela Nacional de la Magistratura? Probablemente haya una oportunidad... No se manejen los conceptos. Probablemente haya una oportunidad de trabajar. A nivel académico, la materia se empezó a dar por primera vez en los Pucamaima en el 2003. En UNIBE, hace algunos 3 años, es un módulo. Sí, y que yo sepa, ningún otro... Bueno, en Santiago también la impartíamos en Pucamaima. Y hablo en plural porque no he sido yo la única profesora. Y creo que son las únicas instituciones, y también Instituto IOMG tiene en su programa. De modo que a nivel académico tenemos una gran oportunidad, pero entiendo que Procompetencia está haciendo labores educativas con la escuela, según estuve viendo en su página. Pero yo creo que es un tema de política judicial ponerle más atención al derecho de la competencia o a la prohibición de monopolio. Hay decisiones en República Dominicana, hay decisiones de la Suprema Corte de Justicia, más recientemente el Tribunal Constitucional, pero comparado con lo que tiene Perú o lo que tiene Costa Rica en la materia, todavía a nosotros nos falta una importante labor hermenéutica a nivel judicial. Claro, está los tribunales fallan en la medida en que le lleven casos. O sea que también los abogados tenemos un rol. Creando la cultura, ¿verdad? Y hay una sensación, bueno, no, pero es que la ley 4208, nuestra la Constitución,
establece el derecho fundamental a la libre competencia, o sea que en los tribunales de garantía constitucional, cuando se traten de casos donde realmente la violación esté per se por ahí comprobable, nuestros tribunales tienen que seguir, estudiar, ver los pasos que están dando los tribunales constitucionales en la región. Ya no estoy hablando de Estados Unidos ni de España, y verán que pues hay importante jurisprudencia en la materia. Ahora, no es fácil. Cuando uno habla de competencia, de una ley de competencia que regula una serie de prácticas, en fin, en un país, tú dirás, bueno, pero tú estás como medio pesimista. No, no, es todo lo contrario. Pero en un país en donde la competencia, competir es tan complicado, sobre todo porque muchas veces no se definen de manera clara las reglas del juego, muchas veces de manera unilateral, desde el Estado te la cambian. Tenemos un problema con lo que son los componentes del ciclo de producción, por ejemplo, el precio de la energía, muchas veces todo lo que tiene que ver con el tráfico de influencia, cómo sectores se benefician perjudicando a otros por ese tráfico de influencia. ¿Cuál sería el diagnóstico que tú me pudieses, por ejemplo, elaborar a los fines de ver si podemos diseñar el pronóstico y el tratamiento? Muy bien. Hay esa complejidad y hay que tener la sensibilidad, y nosotros somos pequeños empresarios, porque tenemos oficina de abogados, en mi caso, uno entiende realmente las penurias del sector empresarial. Pero lo cierto es que pese a todas esas complicaciones, institucionalizar un sistema de política de competencia es parte de la solución. Claro. Eso no lo digo yo. Recientemente en febrero, tanto el presidente del Comonel como la presidenta de ANJA, licenciada Viviana Rivero, que por cierto contribuyó con nosotros en las recomendaciones, prestaron declaraciones solicitando que se ponga en implementación la ley de competencia, de modo que pese a todas las penurias que pasa el sector empresarial, parte parte del camino hacia la solución es institucionalizar el régimen de esta ley. ¿Por qué? Porque las empresas son consumidoras de grandes suplidores, ya sea de energía, ya sea del sistema financiero o de telecomunicaciones, para decir algunos. Pero además porque, como mencionaba más temprano, si tan pronto Procompetencia se ejercite en estas labores de abogacía de competencia, son muchos los casos donde el origen de las barreras se encuentran en actos administrativos o actos dictados por un poder público. De modo que parece ser que hay una coincidencia de que el empresariado ya ha entendido, no, es que tenemos que ir caminando hacia esa dirección. Y por ejemplo, todo lo que tiene que ver con... hay unas expectativas que se tienen respecto a Procompetencia, en honor a la verdad. ¿Cómo tú ves, tú que has venido trabajando el tema, que has vivido el proceso, desde antes de todo esto nacer, ya tú venías trabajando el tema en la República Dominicana? ¿Cuáles son las expectativas? Porque uno que ha venido participando en una serie de actividades que está haciendo Procompetencia, sí, en honor a la verdad, de concientización sobre todo, vemos que el sector empresarial, sin lugar a dudas, ya hay unos niveles de conciencia muy altos. Sí. Sin embargo, en todo esto no única y exclusivamente no aparece ese sector, sino que también está el Estado. ¿Cuáles son las expectativas? ¿Cómo tú ves el Estado frente a todo lo que es este nuevo orden, digámoslo así, que se está imponiendo en el mundo entero? Las recomendaciones responden de manera ampliada a lo que voy a tratar de resumir. Nuestra recomendación, la del grupo de colegas que participamos en el diplomado de la FIBUS, es que en este tiempo Procompetencia debe aprovecharlo en lo que nombran al famoso director ejecutivo, que es un retraso realmente
que mantiene un estado de indefensión para la ciudadanía de todo ese beneficio que pierde por efecto de todas estas prácticas. Pero en definitiva, si Procompetencia inicia en esta etapa o conjuntamente con sus labores plenas, hacer labor de reglamentación como le ordena la legislación hoy día, que a través de consulta pública, pues primero orienta muchísimo. ¿Cuántos reglamentos debieron de haberse instrumentado a la luz de la ley? En el documento de recomendación nosotros mencionamos por lo menos algunos 5 reglamentos que deberían ¿Y cuáles serían los ejes? Por ejemplo, un reglamento de asociación empresarial. Las asociaciones empresariales típicamente son lugares donde se puede dar oportunidad para práctica anticompetitiva. Claro. Pero también hay en nuestro país existe la libertad de asociación. Claro, no vamos ahora a evitar que las empresas se asocien y se agrupen buscando fines comunes. Entonces, de hecho ya Procompetencia tiene anunciado que tiene un proyecto de reglamento, de alineamiento, donde de una manera un poquito más amplia que lo que la ley señala, porque la ley es muy escueta, pues se le dice cuáles son las prácticas que se consideran razonables y cuáles no. Porque, y así lo ha dicho la ley Elizabeth Cohen, la idea no es publicar en primera plana que están persiguiendo a la asociación tal o a la empresa tal, sino que las empresas hagan auditoría de sus procesos conforme a los lineamientos que el regulador le dedica. No, nosotros vamos bien o no, fíjate, tal práctica es delicada. Esa es una. Otra sería, por ejemplo, el caso de acuerdos, puede hacerse guías en caso, por ejemplo, en materia de licitación pública. Hay una importante oportunidad. Mirna me hizo un trabajo bastante serio sobre ese tema. En mi caso, el tema que traté fue en el caso de los acuerdos de distribución, donde hay mucha incertidumbre, como te puedo comentar que a nivel profesional es el tema sobre el cual recibo más consulta de qué es permitido y qué no. O sea, hay una margen de razonabilidad de cuando un acuerdo de distribución es completamente competitivo o cuando por el contrario se convierte en una barrera. Cuando tú hablas de un acuerdo de distribución, ¿a qué tú te refieres? Por ejemplo, los acuerdos de distribución se dan a nivel internacional, pero hablemos de acuerdos de distribución a nivel local. Una empresa productora de un bien de consumo masivo tiene acuerdos de distribución a nivel de país. Sabes que nuestro país, sobre todo a nivel de productos, ya sea de canasta familiar o de alto consumo, se maneja mucho a nivel a nivel micro. O sea, aquí los productos se venden en colmados. O sea, la red nacional de distribución de los productos son los colmados, son los mini markets, los colmaditos. Entonces, normalmente y típicamente las empresas buscan acuerdos de reventa, de representación, con esa red que es inmensa en nuestro país, pero así es que funciona la economía de economías pequeñas como la nuestra. Entonces hay una frontera entre cuándo esos acuerdos pueden considerarse casi como un esquema monopolístico y cuando no, y hay unos criterios que ya han sido muy estudiados a nivel internacional, que lo recomendable, según el criterio del grupo que hicimos las recomendaciones, es que Procompetencia publique cuáles son esos criterios. Oye, es decir, que nadie se sienta sorprendido, porque tenemos que pensar en la seguridad jurídica de los empresarios. O sea, el derecho a la competencia no puede nunca desconocer que hay una dimensión activa de que el empresario tiene que sentirse en la mayor medida libre, como me dijo una microempresaria esta mañana en el salón de belleza. Me dijo, las leyes, doctora, las leyes tienen que hacerse para ayudarnos, pero parece como que siempre nos están quitando cosas. Y tienes razón. No podemos ahora hacer de esta política una política que solamente se convierte en riesgo para los empresarios, pero también en oportunidades. Porque en la medida en que esos reglamentos que nosotros recomendamos que se dicten, se publiquen, pues todo el mundo va a acudir a las mejores prácticas. Y todo el mundo, entonces, al fin, y la sociedad, por ende, pues se beneficia. Todas las leyes tienen sistemas de consecuencia. Porque tú hacer una ley que no tenga, como dicen los americanos, dientes, efectivamente, en cuanto a lo que tiene que ver con su aplicación, no resulta ser efectiva. ¿Qué sistemas de consecuencia fueron diseñados en todo lo que es esta frecuencia, digámoslo así? No solamente del derecho, sino también de la economía dominicana. La 4208, es decir, la ley de competencia, tiene un sistema de consecuencias que no es el más dientudo, el más fuerte comparándolos con los otros de la región.
para explicártelo con parámetros. El parámetro, por ejemplo, que usan otros países para establecer una multa es un porcentaje del ingreso que ha tenido un empresario por efecto de una práctica anticompetitiva, es decir, tomando en cuenta las ventas, porque las ventas están basadas en un artificio ilegal. Por lo pronto, quien te habla propuso sigamos ese criterio porque el criterio más socorrido. No quedó ese criterio en la ley, quedó criterio en base a salarios mínimos, muy timorato. Sí, sí. Pero eso tiene una historia que se resume en era lo políticamente posible también. Era lo políticamente porque posible. Porque todo es un proceso. A veces cuando mis alumnos me dicen, pero que la ley no tiene esto, que la ley no tiene aquello, y yo tengo 21 años en esto, o sea, por favor. Por lo menos logramos lo que quedó. Tenemos una ley. Ahora bien, ¿qué tiene de bueno que tengamos una ley? Aunque sea a nivel de reputación, que a una empresa sea investigada por una autoridad de competencia, tiene riesgos, de hecho, hasta financieros. Tiene para un componente ético, una empresa, y lo sabemos por nuestra práctica profesional, de que una empresa solamente tiene una demanda, una solicitud de investigación de una autoridad de competencia, más estas empresas que llevan su libro financiero y demás, ya es un contingente muy agraviante para cualquier empresa. O sea que aunque la legislación no tenga quizás sanciones, un régimen sancionador robusto, el mismo hecho de que exista una autoridad, de que exista la posibilidad de investigación, de que una vez juzgado por el órgano regulador de la competencia, el ganancioso puede demandar en daños y perjuicios. Todos esos son riesgos. Ya es un punto de partida interesante. Claro. No, sin menoscabo que el día de mañana podemos mejorar la ley y hacerla un poquito más sólida y tener un régimen, por ejemplo, perdona que cite tanto el caso de México, pero lo estoy viendo muy de cerca. En México incluso algunas atribuciones quedaron en la Constitución para poder hacer este órgano. El órgano es tan fuerte en el tren administrativo que puede perseguir casos en todas las materias, excepto en telecomunicaciones, para los cuales lo dejaron un órgano especializado. Ahora, yo te insistía mucho en eso, porque tú sabes que nosotros, como muchos de los países de América Latina, nosotros tenemos más ricos que empresarios. O sea, que hay gente que sin haber sido empresario, un día surgen como tales, que dicho sea de paso, nadie sabe de dónde fue que salió el capital que metieron en lo que están promoviendo. Y muchas veces vemos que eso le ha traído una serie de conflictos y de inconvenientes a personas que han venido históricamente generando negocios en donde ya hay reglas de juego, y se mete un tercero que sin tener esa tradición le dan la madre a cualquiera. Claro. Y lo interesante del sistema es que el sistema le pone categoriza, hace de todas esas malas artes tipologías basadas en la tradición en la materia. Eso nos acerca, por ejemplo, al capítulo de competencia desleal, donde, por ejemplo, para poner uno de las tipologías que me parece más interesante, el incumplimiento de obligaciones legales es un acto de competencia desleal. ¿Cuántas empresas aquí no basan su competitividad en una evasión de impuestos? Cuando hay otros que, como tú señalas, tradicionalmente han sido cumplidores de la ley y de sus obligaciones tributarias. Entonces, la ley de competencia tiene esa práctica como prohibida y perseguible. Claro, porque eso de una u otra forma es una práctica desleal. O sea, que un sector se beneficie. Que dicho sea de paso, no me gusta hablar de casos. El caso, por ejemplo, que hemos visto en las últimas semanas de los productores de pan. ¿Cómo? Y partiendo de lo que tú estás planteando, muy rápidamente, ¿cómo tú evalúas eso dentro de todo lo que hemos venido tratando en este programa tuyo? Hay un artículo que le recomiendo a todos los oyentes leer del licenciado Manuel Cedeño, que es un magnífico joven abogado, donde él trata el tema de la falta de pan y de procompetencia, acá sabe. Es insólito, y eso habla
eso nos dice que tenemos una muy baja cultura de competencia, que un sector anuncie públicamente en la prensa pero eso no tiene madre. Que va a ser colusión, con todo el respeto. De eso se trata. Y eso lo que nos señala a las personas que queremos difundir o promover este tema es que todavía tenemos bastante que hacer para que la sociedad entienda que eso es tan grave o más grave que los otros temas que a veces... Pero claro que sí. La sociedad, y uno lo ve ahora a través de las redes sociales, está muy interesada en los temas de agenda nacional, sin embargo, temas como ese los eclipsan. No, y lo grande es cómo se ha manejado esto entonces desde el propio Estado, o sea, frente a una situación que es evidente, que es colusión. Bueno, pero esas son las cosas que uno no entiende ahora. Teniendo, perdona, Servio Tulio, un órgano dotado de presupuesto que lo único que falta es la voluntad. Eso es increíble. Política de poner a la autoridad competente, que es ese y no Proconsumidor, y celebro las declaraciones de doña Altagracia Paulino porque son atinadas. Pero como ella bien señala, esto es un tema de competencia, como otros que han surgido ante la opinión pública. No, y por eso al principio del programa te hablaba de todas estas cosas. Proconsumidor, competencia, competitividad, en fin, para que vayamos deslindando cosas y que no se parezca todo lo mismo. Ahora, nos quedan 30 segundos. Y tú de una u otra forma al principio lo trataste, pero quiero que el programa termine en esa dirección. ¿Cuál es la dimensión social del derecho a la competencia? ¿Cuál es su dimensión? Hay una dimensión social importante que es llevar beneficio y valor a los consumidores, y eso somos todos los ciudadanos. Pero además de ese lenguaje retórico que yo estoy citando de la propia ley, eso es medible, mensurable. Es decir, que hay herramientas que esperemos Procompetencia haga pública, que mide el nivel, lo hace también, por ejemplo, la UNTAD lo hace, mide el nivel de resultados que la aplicación de una ley da hacia la sociedad. Así que se puede incluso hacer una métrica y decir, este año tuvimos un tanto por ciento de beneficio en provecho al consumidor como resultado del desarrollo de esta política de competencia. Pero al final del día es mejorar, el bolsillo se haga un poquito más holgado. Angélica, en nombre de la Fundación te agradezco el que has dado una cátedra. Yo estoy totalmente convencido de que este programa es una herramienta para la educación. En nombre de la Fundación, una vez más te agradezco. Gracias a ustedes. El que me haya dado la oportunidad de seguir socializando un tema que es tan importante, sobre todo por la dimensión social, esa dimensión social con la que tú concluías este programa. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti y gracias a la Finjus. Y a ustedes, amables televidentes, les decimos hasta la próxima, en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hasta entonces.